siguiente programa es para todos. Televidentes, bienvenidos a este espacio que realizamos desde la televisión comunitaria del municipio de Andes para que usted esté al día con los temas de actualidad. Por estos días de aislamiento es importante abordar diferentes temáticas y en el programa de hoy nos pondremos al día con la psicología y las rutinas o las dinámicas que se deben afrontar desde el encierro que se puede vivir durante estos días de aislamiento, y por eso voy a estar en compañía del psicólogo Juan Fernando Agudelo Colorado. Él trabaja en la estrategia de salud pública operada por la ES Hospital San Rafael del municipio de Andes. Juan, bienvenido. Muchas gracias a UPAN por el espacio, por permitirnos el acercamiento a la comunidad y brindar información pertinente en estos momentos requeridos. Bueno, Juan, es importante que empecemos hablando de la dinámica que se viene realizando desde la línea de psicología de salud pública y el hospital para poder hacer el acompañamiento a las personas del municipio de Andes. Contemos un poquito cómo es ese acompañamiento que se está llevando con los andinos. Ok, bueno, es importante partir de lo siguiente. La salud física, la salud mental es transversal a todos, ¿cierto? Desde el municipio de Andes se ha venido generando diferentes estrategias, desde diferentes enfoques, instituciones y áreas, obviamente viabilizando ese bienestar integral desde cada una de las etapas, desde la niñez, primera infancia, adolescencia, adultos y adultos mayores. ¿Por qué? Porque no nos podemos solamente remitir a salud mental cuando hablamos de un estado de ánimo, de unas emociones o de una conducta. Todo hace parte desde un trabajo interdisciplinario que aporte desde la salud, que aporte desde lo económico, que aporte desde el bienestar social, ¿sí? Entonces, es el llamado a mantener un trabajo íntegro, ¿sí? Viabilizando y enfocado a la salud mental. Es importante hablar como también del equilibrio que puede haber ahí, que la conciencia para la comunidad sea también manejar el equilibrio de emociones, porque pues el encierro nos lleva a tener sensaciones de las que más adelante vamos a hablar, pero también que se hagan un poquito la conciencia de manejar como un estado de ánimo estable. Sí, es algo importante el hecho de que estamos viviendo una situación, unos periodos donde las familias deben permanecer mucho tiempo en un mismo lugar, con unas mismas personas, donde no estábamos preparados para ello y que por situaciones de la prontitud de la situación hace que nos alteremos. Pero aquí hay que tener algo muy claro y es la comunicación, ¿cierto? La comunicación abordada desde los medios, desde aquella fuente que emite, sea la radio, sea la televisión, y también tener muy presente quién la recepciona, es decir, la persona en su hogar, el niño, la abuelita, el papá. Cuando estamos sobresaturados de información, lo importante es empezar a generar como unos filtros. ¿Qué es lo que me interesa? ¿Qué es lo que me concierne a mí para yo poner en práctica en mi hogar y también en lo social? ¿Por qué? Porque si no hacemos esa actividad de generar ese filtro, esa sobresaturación de información empieza a fortalecer y a estructurar condiciones del estado de ánimo, como usted lo acaba de nombrar. Empezamos a generar episodios de estrés, episodios de angustia, episodios de pánico, que posiblemente nos van a llevar a unas conductas negativas en nuestro entorno familiar y social. Bueno, antes de pasar a esas sensaciones que se pueden despertar por estos días de encierro, usted menciona algo muy importante y es la comunicación, el tipo de información que estamos consumiendo en la actualidad. Estamos en el siglo XXI, el siglo de la tecnología, donde vemos alrededor de redes sociales o por medio de las redes sociales mucha información de muchas fuentes, cosas que son ciertas, otras no tan ciertas. Y también es importante hablar de ese tipo de contenidos que estamos recibiendo. Sí, es por eso se sugiere siempre que la información siempre la tomemos de medios oficiales, ¿sí? Medios que nos generen una garantía de la información para yo poder abordarla y tener
una base sólida sobre qué es lo que debo de hacer, si tomo o no tomo esas sugerencias, si tomo o no tomo esos datos en relación a mi bienestar y, y el bienestar de mi familia. Bueno, el tema de la familia, el estar o la cuarentena nos lleva a estar y compartir más tiempo con esas personas que cotidianamente tenemos ahí en nuestras viviendas, que son cercanas, pero que por el afán del día a día tienden a no compartir jornadas tan largas como lo están haciendo ahorita. Recomendaciones de pronto dentro del núcleo familiar para poder que haya, pues, por un lado, la sana convivencia, por otro, el respeto también al espacio individual de cada una de las personas. Ok, muy importante tener presente que las familias o los núcleos familiares están compuestos por diferentes etapas del desarrollo humano. Lo decía ahorita, primera infancia, adolescencia, adulto y adultos mayores. Entonces, cuando los unimos todos por mucho tiempo, se empiezan a generar unas situaciones de riesgo, en el sentido de que, como no estamos preparados para estar en claustro, ¿sí?, en un mismo lugar tanto tiempo, empezamos a generar situaciones de estrés porque no toleramos la conducta o el comportamiento del niño, angustia porque el abuelo o la abuela no volvió a pronunciar nada, al papá y la mamá porque está pensando en la situación económica. Entonces, ¿cuál es la invitación en este aspecto? Es empezar a romper paradigmas, a salirnos de esa estructura, de ese cuadro en el que ya habíamos empezado a convivir, ¿sí? Papá llega, sale, el niño llega, sale y se va para el colegio. No, ahora tenemos que empezar a rescatar ese abuelo, qué información me puede aportar a mi convivencia. Mi niño, ¿qué tiene de importante para aportarnos? Es decir, yo como papá, yo como mamá, debo empezar a generar unas prácticas para el niño, ¿cierto? Que sea capaz yo de sentarme, de acostarme a jugar con el niño, entender el niño a través de su diálogo, que es el juego, o su medio de comunicación, que es el juego. También es importante empezar a generar juegos, decirle a aquel papá, a aquel abuelo, invitarlo a que nos ofrezca en su tiempo que se jugaba, ¿sí? Cómo se jugaba, que nos cuente sus historias, sus anécdotas. Que haya un espacio para ese encuentro intergeneracional. Exacto. De compartir experiencias y aprender de los más grandes. Porque cuando uno interviene o aborda las familias, ellos manifiestan no tener nada que hacer. Entonces simplemente nos vamos o nos remitimos al celular, al internet o a la televisión. Y entonces quedamos como cada uno por allá en islas, ¿sí? Y obviamente los medios de comunicación también cansan, también estresan. Entonces es como agotar ese recurso, ese talento humano que tenemos en nuestros hogares, desde las diferentes generaciones. Compartir con los niños, compartir con el papá, ser capaz en las viviendas de adecuarlas, que la sala la podamos volver un parque o una cancha, ¿cierto? Un espacio para realizar actividad física, que el comedor lo podamos convertir en un espacio para leer en familia, para compartir, para realizar juegos de mesa, ¿sí? O simplemente para generar una tertulia. Entonces la invitación es, miremos al interior de nuestros hogares cuáles son esos recursos que tenemos allí y que desconocemos. ¿Por qué? Porque convivimos muchas veces juntos, pero desconozco quién es mi hijo, quién es mi papá, quién es mi hermano. Es volver a fortalecer esos vínculos y a partir de allí empezar a generar estrategias al interior de la familia para que la dinámica sea más amena y nos lleve a un bienestar. Es aprovechar al máximo y sacarle como el jugo a esta dinámica que a la que nos invita la vida. Yo lo veo de esa forma, que es la vida, es el planeta Tierra el que nos está jalando las orejas para poder volver al encuentro con el otro, porque eso es lo que estamos viviendo. Pasar más tiempo con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, con mis abuelos, que lo único que van a llevar es a reaprender muchas cosas dentro de esas pautas de crianza que también nos han dado desde el hogar, porque muchas veces en los hogares los padres de familia dejan la educación al colegio, pero ahorita que vemos que la educación se traslada a la casa por medio de la tecnología en muchos casos, y también lleva a que haya más unión por parte de grandes y chicos para poder reaprender muchas cosas. Por eso lo hablaba desde el principio, que es tan importante en este momento
es aprovecharnos de la comunicación, tener muy claro la comunicación, aquella comunicación asertiva que nos lleve a recuperar esos valores, a recuperar esa unión, esa integridad. Porque ¿qué está pasando? Cuando no tenemos esas herramientas para entender, para comprender a mi familiar, se generan situaciones de riesgo, como ha estado sucediendo en varias ciudades e inclusive a nivel local, casos de violencia intrafamiliar, casos de abuso sexual, en donde por situaciones obvias en las que estamos, nunca aprendimos a comprender, a convivir de lleno con nuestros familiares y nuestros seres queridos. Y ya ahora por ese claustro, por ese periodo tan extenso de compartir, ya lo convertimos en un factor de riesgo. Vamos a hablar un poquito de lo que puede llevar y generar también el encuentro o el estar encerrados, y es el estrés inicialmente. Muchas personas están desde su casa practicando el teletrabajo, un hábito al cual no estaban acostumbrados y los lleva a tener una carga de estrés adicional porque pues, el internet se puede poner lento, el sistema o la plataforma donde están trabajando puede caerse, colapsar y tienen que entregar un informe o X o Y tema laboral y puede generar una tensión. Eso por el tema laboral y que tiende a involucrar la familia porque pues, estamos más cerca de ellos, entonces como que podemos desquitarnos ahí. Hablemos principalmente del estrés, cómo manejar el estrés desde la casa, desde el encierro y con las personas que nos rodean. O sea, entonces lo que acabas de decir es importante en el sentido de que estamos ejerciendo o cumpliendo con nuestro ejercicio laboral, ¿cierto? Pero en un contexto donde no lo habíamos realizado. Entonces aquí se encuentran dos situaciones. Yo debo de responder a mi trabajo, pero también mi contexto familiar me genera demandas. El niño que llegó a pedirme algo, a que le prestara atención para que juegue, la esposa que requiere algo. Entonces, mi concentración se empieza a direccionar a otras fuentes. Eso empieza a cansar, ¿cierto? Y el simple hecho de estar ya todo el día en una pantalla genera un agotamiento, genera una fatiga. ¿Qué es lo importante allí? Cuando estemos, o qué se sugiere, cuando estemos en lo netamente laboral, tratar de buscar un espacio privado, donde no tengamos muchos estímulos, donde no tengamos muchos distractores en nuestro ámbito laboral, familiar, perdón, y generar unos acuerdos con la familia. Cuando yo esté trabajando de este horario y este horario, tratar de no ser interrumpido, tratar de no ser, que no se me altere esa función para poder lograr unos objetivos lo más pronto posible y tener así más tiempo para dedicarle a mi familia. Listo. El otro tema que puede generarse por el encierro y a nivel familiar es la ansiedad. El estar encerrados tiende a despertar en los seres humanos ese factor de ansiedad desde la psicología y desde el acompañamiento que ustedes vienen realizando desde Salud Pública a la dinámica que los andinos se enfrentan en la actualidad. ¿Qué podemos recomendar para el tema ahí del manejo de la ansiedad? Okay. Es importante entender que la ansiedad es un estado de ánimo, ¿cierto? Que hace que nos adelantemos a las cosas, ¿sí? Cosas que pueden pasar como no pueden pasar. Entonces podemos generar un desgaste a nivel mental y a nivel físico. Entonces, un ejemplo, resulta que es que se me llegaron los servicios y no tengo con qué pagarlos. O que es que ya se empezó a generar episodios de COVID en el municipio, nos vamos a enfermar, nos vamos a contagiar, en fin, ya nos vemos más vulnerables, en mayor riesgo en nuestro contexto. Entonces, lo importante aquí es cómo mitigar esa ansiedad, lo que les decía ahora. Saber cómo manejar la comunicación que tenemos, la información que nos llega. Lo otro es, hay que empezar a trabajar lo que te decía ahora, cómo empezar a alternar el tiempo de la casa, en la convivencia, cómo aprender a generarle o a destinarle cada espacio a cada persona. Y no solamente a la persona, a mi responsabilidad, desde lo doméstico, desde lo laboral, desde lo profesional. ¿Cómo se regula la ansiedad? Importantísimo, una buena actividad física, una buena alimentación, la higiene del sueño es importante. ¿Por qué? Porque si yo cumplo con mis 3 alimentos diarios, cumplo con mi higiene del sueño 8 horas, eso hace que el cuerpo y la mente estén más fortalecidos y se puedan enfrentar
a estas situaciones emocionales o a estas situaciones del contexto. Entonces, es importante en esas situaciones de estrés, de angustia, de ansiedad, saber cómo canalizar y cómo direccionar esas emociones, destinándolas a cosas productivas, actividades que me generen placer, que me generen un disfrute. Ahí entonces el llamado también es como a crear rutinas y jornadas laborales dentro de lo que concierne la convivencia al hogar. Es decir, tener como una hora para despertarnos, saber qué actividades va a desempeñar cada una de las personas dentro del día a día en las viviendas. Por eso es importante, sobre todo el llamado es para los jefes de hogar, ¿cierto? Sea papá, mamá o abuelos, ¿cierto? O hermano mayor, porque también puede pasar, es que a cada integrante del núcleo familiar en este periodo de contingencia le asignemos un plan de actividades diarios. Hemos entendido que hay diferentes entidades desde educación, desde bienestar familiar, que a los niños les están asignando unas cantidades de actividades dependiendo de sus etapas, e inclusive hasta los adultos mayores. Entonces aprovechar esos compromisos, esas tareitas, para empezar a organizarle ese plan de actividades a los niños. Entonces volvemos y reiteramos el sueño, la alimentación, destinar cada hora para cada actividad y de acuerdo a los compromisos que tenga cada uno, empezar a asignarles unos horarios para hacer tareas, para hacer oficios en la casa, para hacer actividad física, la podemos hacer individual o en familia, que es importante, para leer, ¿sí? Y para también jugar. Es importante también el sano esparcimiento. Usted menciona aspectos muy importantes y por un lado está el tema de la actividad física, por el otro está el tema de la lectura y el juego. Es importante que todos los días haya espacios en el día, en diferentes horarios, para poder sacar cada uno o hacerlo por semana. Es decir, el miércoles en la tarde vamos a hacer actividad física todos en casa, pero entonces al jueves lo que vamos a hacer es dedicar jornada de lectura, o que cada día tenga un poquito de cada uno. No, siempre se sugiere que, porque como tenemos niños en nuestros hogares, que sea cada día un poquito de cada cosita, ¿cierto? Obviamente hay que entender que cada familia tiene sus particularidades, sus singularidades, maneja su propia dinámica, su propio ritmo, entonces es conocer un poco la familia y por eso les decía ahora, los jefes de hogar, saber qué personas hay en el hogar, qué caracterización tiene, o qué características tiene cada uno, y así poder brindar un plan que sea más funcional en relación a los perfiles que se establecen allí, sea niño, joven o adulto. Listo, dentro de esas rutinas, pues ahí también la invitación para los televidentes es para que tengan ahí presente qué se debe de hacer, dejar de estar sedentarios, dejar de estar todo el día en la cama viendo televisión o dedicados viendo Netflix o X o Y cosas. Hay que sacar espacio para todos. No sé si tienen algunas recomendaciones o características de esos factores de riesgo para identificar en niños, en adolescentes o en adultos de pronto que estén entrando en ansiedad o en depresión o que estén despertando silenciosamente alguna de estas patologías que desde la psicología se pueden estar despertando por el tema del encierro. Ok, vuelvo y reitero en esta parte frente a la pregunta que haces, y es la importancia de la comunicación, ¿cierto? No estamos preparados para esta situación, ninguno estábamos preparados, pero nos toca ser proactivos y ser recursivos y a la vez creativos con nuestras familias. Los niños demandan, ¿cierto? Porque no está con la profe, porque no volvieron al hogar, a los compañeritos, explicarles muy bien qué es lo que está pasando, en sus términos, que ellos lo logren entender. Hay niños ya hoy en día de 2, 3 años que ya en sus mínimas palabras ya pronuncian un coronavirus, ¿cierto? Explicarles qué sabe, qué es desde su término y que entiendan por qué deben de estar en la casa, por qué no se puede salir, por qué no se puede tener ese contacto con los compañeritos o con la profe, que es como ese man. Lo otro es con los adolescentes, tratar de regular mucho los medios de comunicación. El uso de la tecnología. El uso de la tecnología, ¿por qué? Porque solamente tenemos una posición a nivel físico, entonces estamos sentados, estamos acostados con el celular, con el computador, y eso genera fatiga muscular, fatiga física, y tiende a incrementar el estrés. Con nuestros abuelos también, lo mismo.
abuelo, ven, abuela, ven, contame, ¿tú qué sabes, qué estás entendiendo? ¿Qué piensas de lo que está sucediendo? Invitarlos a expresar, a descargar las emociones, los sentimientos, lo que se piensa sobre la situación actual. A mi esposo, a mi esposa, mira cómo está la parte económica, qué estrategias vamos a implementar. Cuando yo fortalezco esos canales, esos puentes de comunicación, yo logro entender el otro, cómo está el otro frente a la familia, frente a la situación actual y frente a la sociedad. Cuando yo logro evidenciar eso, ahí sí vamos a lo que usted me pregunta, a identificar esos factores de riesgo. ¿Por qué el niño está llorando? ¿Por qué el abuelo no volvió a conversar? ¿Por qué mi papá está tan enojado, ya casi no interactúa con nosotros? ¿Por qué mi mamá se está enfureciendo tan fácil de la cantaleta y tiende a agredirnos de forma verbal o física? Entonces hay que empezar a mirar esa situación desde el cambio del comportamiento, desde el cambio de las expresiones, desde cada una de las personajes o de las personas que contemplan nuestro núcleo familiar. Bueno, luego de que se empieza a identificar estas características en cada una de estas personas, ¿cómo podemos hacer ese primer acercamiento desde la familia para que la persona no se sienta agredida y no tienda a hacer como una barrera, como pues no quiero que me hablen, que me molesten, porque puede ser también una de esas características que puede generar el encierro y que no sientan que se está agrediendo como la privacidad, sino que el acompañamiento sea muy desde el tacto y de ponerse en los zapatos del otro? Ok, hay momentos donde se va a generar esa barrera, esa resistencia, ¿cierto? Y nos encontramos con que la otra persona tiene una actitud o una postura defensiva. Simplemente es saber esperar un poco, que se regule ese ánimo, que se regule esa actitud en otro momento. Puede ser cuando estemos comiendo, puede ser cuando ya estemos compartiendo una película. Mira niño, mira hijo, mira mamá, mira papá, ¿qué te pasó en ese momento? ¿Por qué estabas así? ¿Qué te angustiaba, qué te preocupaba? Y ya ese espacio donde ya se bajaron, se regularon las emociones, ya vamos a tender a trascender a la parte razonable y a la parte autocrítica, y es mirar, bueno, no, me pasó esto, te pido disculpas. Es como entender entre todo el conjunto familiar lo que está pasando a nivel integral, pero también a nivel individual para poder abordarlo. Y entonces cuando se presentan ese tipo de situaciones cuando encontramos una situación de riesgo, puede ser por la actitud o el estado de emoción de la otra persona, es saber esperar, para, como usted lo dice, no tratar de trascender esa barrera que la persona me está colocando, y es simplemente esperar a que ocurra otro espacio donde los ánimos estén ya regulados y saberlo expresar. Es no entrar en el momento, sino esperar el momento, identificar el momento adecuado por parte de la familia. Usted mencionaba hace un momento algo muy importante, Juan, y es el tema de los niños. Para los niños puede ser muy complejo mayormente el tema del encierro, porque pues ellos están acostumbrados a salir a la acera, por la cuadra, a jugar balón, las niñas a jugar muñecas con las amiguitas, a jugar la cocinita, y llega un momento el choque, no pueden salir. Ahí en esa parte hemos visto y hemos escuchado comentarios desde AUPAN donde hay niños que se paran en la puerta a llorar porque quieren salir, compartir con sus amiguitos. ¿Ahí qué se puede recomendar para los padres de familia con el tema de edades tan pequeñas y que pues normalmente, y se ha dicho en otros espacios, esta enfermedad o ese tema de la pandemia nos está llevando a aprender a todos porque nadie estaba preparado para eso? Entonces, ¿qué podemos recomendarle a esos padres? Ok, hay que entender que cuando hablamos de niños, sobre todo los niños de primera infancia, entre los 3, 5, 6 años, 2, 3, 5, 6 años, son niños que están cargados de mucha energía, son 100% energía y en el día están en continuo movimiento, Ellos siempre es que van a buscar espacios donde haya luz, espacios donde puedan transitar, donde puedan correr. Obviamente, cuando llegamos a un lugar de permanencia donde los espacios son mínimos, donde la exploración va a ser mínima, entonces obviamente van a querer trascender esa puerta. Vuelvo e insisto, cuando les decía ahora, tenemos de romper esos parámetros, esos esquemas en nuestras viviendas. De la sala en la sala, como ambientarla, ¿cierto? Contextualizarla para que sea un patio, para que sea una cancha.
en la habitación, organizarla para que miremos cómo lo podemos hacer en nuestros niños como un parque de diversiones, ¿sí? Pero ¿qué nos encontramos hoy en día? No, nos levantamos, organizamos la casa, hacemos oficios, nadie se puede mover porque me ensució el piso, porque me desorganizó la sala, me descendió la cama. No, entonces en estos momentos tenemos que romper esos parámetros, esos esquemas, para que la convivencia, sobre todo con nuestros niños que son pura energía, podamos canalizarlas, ¿sí? Y no solamente desde la actividad física, también desde la pintura, desde la música, desde el baile, desde la parte afectiva también es importante. Por eso le decía ahora, tenemos que realizar varias actividades diarias, no solamente una por día, porque entonces también tendemos a caer en ese factor de estrés, de cansancio y de rutina. Y de rutina que pues en este momento también tiende a ser como un enemigo al encierro. Perdón, y lo otro que le iba a decir, cuando encontramos a los niños en la puerta, entonces el niño empieza a llorar, empieza a gritar, y eso empieza a estresar al papá o a la mamá. ¿Cuál es el error que está cometiendo o que hemos visto hoy en el municipio? Que los niños salen al andén, al patio de la casa, afuera, y eso es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque son zonas donde transitan personas, transitan animales y podemos estar en riesgo frente a la contaminación o al contraer el COVID. Bueno, ya para ir finalizando el espacio, nos falta una sensación muy importante y que tiende a ser muy protagonista por estos días, y más con el reporte de que en Andes pues ya se visiona el primer caso, el miedo. ¿Cómo enfrentar el miedo desde el encierro, desde la familia, para que esta situación no genere mucho más pánico y sensación de inseguridad? Entonces, cuando empezamos a entender la situación desde una postura catastrófica, ¿cierto?, que afecta ya la integridad, mi integridad y la integridad de la familia, empezamos a ser netamente emocionales, a ser netamente impulsivos, a generar conductas sin previa meditación, ¿cierto? Entonces actuamos, decimos, y cuando nos miramos qué fue lo que hicimos, fue que afectamos la integridad del otro y la integridad del sí mismo. Entonces, frente a esta situación del COVID, la sugerencia es estar muy acompañados, estar muy unidos con nuestras familias, tratar de evitar, si estamos en una situación de riesgo, más cuando tenemos el primer caso, eso nos hace pensar que tenemos que estar más protegidos, hacer más caso a las directrices, a los protocolos que nos emanan las entidades, ¿cierto? ¿Para qué? Para que esas situaciones o esas sensaciones de angustia, de fobia o de miedo empiezan a disminuir. Entonces, no pensar tanto afuera, pensemos en lo que tenemos en nuestros hogares. Regocijámonos en nuestros hogares, con nuestras familias, para disminuir esos factores de estrés y de pánico que se pueden generar cuando solamente nos remitimos a lo que está pasando afuera. Importante entonces valorar la presencia del otro, ser consciente de que la persona que tengo a mi alrededor está bien, que debemos valorar la presencia de ellos y que podemos utilizar todas las recomendaciones, Juan, que nos entregas para poder tener una sana convivencia, y que pues al finalizar este tema del encierro y del aislamiento podamos tener y salir con una mentalidad mucho más sana. Igual es importante también transmitirle a la comunidad que desde el Hospital San Rafael, desde la estrategia o el programa de salud pública, tenemos una línea abierta para aquellas personas que requieran aquel apoyo, aquella asesoría, aquella intervención en crisis por cualquier situación, sea fruto del COVID, de la angustia generada o por cualquier otra situación ajena, pero que genera una inestabilidad emocional, mental o conductual, hacer uso de la línea. Podemos llamar y es gratuito, no tiene ningún costo, es el 8414-343, extensión 180. Allí entonces podemos brindarle esa atención de forma gratuita. Juan, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio y por entregar esta información a la comunidad. Igual también pues quiero aprovechar el medio para extenderle un abrazo, un saludo fraterno a los compañeros del hospital, ¿cierto?
al equipo asistencial, en especial a aquellos compañeros que están en aislamiento preventivo. Decirles que escuchemos la población, la comunidad andina, que somos más los que apoyamos su gestión, su quehacer, no desfallecer, no flaquear ante la adversidad y decirles que no nos detengamos en la minoría, ¿cierto? En la minoría es simplemente enseñarlos, educarlos a partir de nuestro quehacer, de nuestro ejercicio laboral, desde nuestro ejercicio profesional, la importancia y la belleza de ser cada vez más humanos. Muchas gracias, Juan, por las recomendaciones y por todo lo que nos cuentas en este espacio, y también importante reiterar el apoyo también desde la Televisión de los Andinos para el equipo médico del ASI Hospital San Rafael de Andes, y decirles que valoramos el papel que están jugando en este momento con el tema de la contingencia y la pandemia que se vive en la actualidad, y que de corazón los acompañamos y esperamos que salgan pues bien librados de la situación, que no estén contagiados, y que apoyamos y valoramos mucho su labor. A ustedes televidentes, muchas gracias por acompañarnos desde sus hogares, y los esperamos en una próxima oportunidad. Hoy nos pusimos al día con el tema psicológico por el entorno de la cuarentena y el aislamiento que vivimos en el municipio de Andes. AUPAN, la televisión de los andinos.